Buenos días, chicas, chicos del área de historia. El día de hoy vamos a trabajar los factores de la expansión europea. Está dirigida para chicas y chicos del tercer grado de secundaria y quien lo va a realizar es Sumit Yoconda. Desde el siglo V hasta el siglo XV, el universo conocido por los europeos es básicamente el mismo. Hasta la era cristiana son conocidos como límites del mundo. Escuchen bien, miren cuáles eran los límites de nuestro mundo. Por el norte hasta Escandinavia, por el sur, el norte de África, por el este hasta las Islas Británicas y por el oeste, Mesopotamia. El centro del universo va a ser Europa y el Mediterráneo. Lo más conocido del resto del mundo será la zona de Oriente, por su continuo y fructífero comercio. Este comercio se viene desarrollando desde mucho antes de que Marco Polo llegase al Oriente. La ruta es interrumpida por los mercaderes árabes con la finalidad del lucro propio. Hasta entonces el comercio se había desarrollado a través del intermediario y nunca había surgido el interés por transaccionar directamente. Los árabes interrumpen este comercio y obtienen sustanciosos beneficios que facilitan su expansión territorial. A partir del siglo XIII, los europeos comienzan a extender su poder e influencia sobre Asia y África para terminar a fines del siglo XV, incorporando a América a sus mercados y a sus necesidades de consumo. El desarrollo del comercio y la economía europea aumentaron la necesidad de los europeos de disponer de metales preciosos para acuñar monedas. Este fue uno de los motivos de la expansión. Además, querían eliminar a los costosos intermediarios y llegar directamente ellos a las fuentes de producción de los valiosos productos orientales. Bien, entonces, durante muchísimos años, el continente americano y el continente europeo desconocían de la existencia del uno y del otro. Recuerda que antiguamente no existía la tecnología que conoces actualmente, por lo que los navegantes de esa época solo viajaban por zonas conocidas y nunca más allá de lo que veían sus ojos. A partir del siglo XV, no tuvo un cambio rotundo. A partir del siglo XV, esto tuvo un cambio rotundo, ya que viajeros de Europa quisieron ver qué había más allá de lo que podían observar, siendo Cristóbal Colón quien en sus viajes descubrió un nuevo mundo, uniendo de esta forma para siempre los destinos de América y Europa. Entonces, en el siglo XV en Europa, ¿qué conocían los europeos? Este es un mapa mundi, ¿no? Llamado Mapa Mundi de Ptolomeo. ¿Quién era Ptolomeo? Pues era un geógrafo de esa época, ¿no? Y es el que se encargaba de dibujar, de idear los mapas existentes. Acá vemos lo que los europeos creían que existía en nuestro planeta. Creían que había 3 continentes: Europa, África y Asia. El resto del planeta era mar, ¿no? Con monstruos marinos grandes, corrientes que hacían imposible ir más allá. Fíjense, ellos solamente tenían mar, ¿no? El mar Mediterráneo, eso era lo que ellos conocían, y unos pequeños lagos por allí. Pero también conocían el mar, lo cual ellos, cuando se introducían para hacer sus viajes de Europa a Asia o a África, pues lo hacían muy cerca a las costas, porque cuando se introducían un poco mar adentro, y el océano Atlántico pues es un océano no torrentoso, con mucha actividad, ¿no? En sus olas, entonces esas embarcaciones frágiles que ellos tenían eran
fácil de ser destrozadas. Entonces, al destrozarse las embarcaciones, los navegantes caían al agua y eran pues ahogados. Pero ellos decían que no, que salían unos animales, unos monstruos gigantes y entonces se tragaban a a los náufragos y por eso es que encontraban solamente palos, ¿no? La madera de estas embarcaciones. Eso es lo que les motivaba a no introducirse mar adentro. Y por eso decían que la tierra era plana, ¿no? Que la tierra era plana y que terminada esos linderos estaba el mar y que en ese mar salían unos monstruos gigantes. Muy bien. ¿A qué llamamos expansión europea? Es un proceso que se gesta en Europa desde el siglo XV en adelante hasta el siglo XVIII y se caracteriza por el descubrimiento de nuevas rutas comerciales y de nuevos territorios, gracias a una serie de viajes de exploración. Mediante esto, los europeos comienzan a expandir su poder e influencia entre los tres continentes, entre América, entre África y Asia. Entonces, eso es lo que a eso se le llamó la expansión europea. ¿Por qué los europeos llegaron a América? Fue de chiripa, ¿no? Su llegada fue de chiripa. Los europeos estaban en búsqueda de nuevas rutas para facilitar el comercio con los lejanos territorios asiáticos. En el siglo XV aún vivía gente en los campos. Sin embargo, muchas personas estaban en la ciudad y se acostumbraron a tener lujos, como por ejemplo las sedas, las piedras preciosas, las especias, las alfombras, etc. Todas estas cosas eran traídas desde Asia, la cual llamaban los europeos las Indias. Poder conseguir esto era muy difícil para los europeos, ya que los viajes eran largos, se exponían a saqueos en el camino, por ejemplo, eran costosos el traer a Europa todo lo que se necesitaba y encarecía mucho estos viajes a las Indias. Motivados, buscaron nuevas rutas, pero a través del mar, y fue así como se iniciaron los viajes de exploración. Claro, si nosotros vemos, Europa está acá al frente, ¿no? Ellos dijeron, si vamos por abajo, vamos a llegar a las Indias. Mejor hay que cortar el viaje, ¿no? Hay que irnos de frente y así es como llega el señor Cristóbal Colón a las costas, no del Atlántico, pero de América. Muy bien. ¿Cuáles eran las condiciones que favorecieron los viajes de exploración? ¿No? Vamos a ver cuáles fueron esas condiciones o esos factores. Vamos a encontrar los avances científicos. Aquí encontramos 1, 2, 3, 4, 5 avances científicos, los más importantes para ellos. La primera tenemos la brújula, ¿no? Que permite fijar la orientación de las naves, teniendo como punto de referencia el norte o el sur. Este avance fue de gran utilidad, ya que antes de la brújula las embarcaciones se guiaban siguiendo las estrellas, lo cual era absolutamente impreciso. Entonces tenemos aquí la brújula. Luego tenemos el astrolabio, el instrumento más la manera como se usa. El astrolabio es un instrumento de origen aparentemente griego, destinado a definir la posición de los astros, conocer la hora y establecer la latitud aproximadamente, ¿no? Entonces tenemos el astrolabio. Aquí tenemos las carabelas. Son embarcaciones que utilizan la vela cuadrada y además la vela latina, que permitía mayor maniobrabilidad. Es así que, a diferencia de las demás, las galeras de la Edad Media aprovechaban la fuerza de los vientos para desplazarse por los océanos a mayor velocidad, ¿no? Entonces estas carabelas eran mucho más veloces que las galeras que utilizaban en la Edad Media. Luego tenemos otro elemento que es el portulano.
¿Qué es el portulano? Son cartas geográficas, ¿no? O mapas geográficas de navegación más específicas. Mostraban los accidentes geográficos existentes y las distancias de los lugares, ¿no? Aquí tenemos los portulanos. Y por último, vamos a encontrar el sextante. ¿Qué es el sextante? Nos dice que es un instrumento que permite medir ángulos entre dos objetos, tales como dos puntos de una costa o un astro. Por ejemplo, el Sol de la Tierra y el horizonte. Conociendo la elevación del Sol y la hora del día, se puede determinar la latitud a la que se encuentra el observador. Muy bien, tenemos los ideólogos. Otro factor importante, ¿no? Que favorecen los viajes de exploración. En este siglo hubo un profundo cambio de mentalidad. Esto representado entre el humanismo, ¿no? Y el renacimiento. Movimientos intelectuales y artísticos que profesaban que el ser humano era capaz de lograr todos sus objetivos, alcanzar importantes conocimientos y realizar grandes obras. Todo este movimiento hizo surgir a grandes aventureros que querían alcanzar fama y riquezas, y esto hizo que quisieran aventurarse a explorar nuevos mundos. Tenemos los factores económicos, ¿no? Además, las personas tenían mucho dinero acumulado, mucho capital, por lo cual estaban interesados en hacer negocios, sobre todo en el comercio. Por esto se consiguió el dinero para que estos viajes de exploración se realizaran. Las personas invertían en estos viajes con la condición de recibir parte de las ganancias que obtuvieran de los viajes. Otra idea era la búsqueda de nuevas rutas. Fíjense, aquí tenemos en este mapa, ¿no? Ya mejor establecido, la búsqueda de nuevas rutas para llegar al lejano oriente y obtener de manera más rápida y sin costo extras las sedas, ¿no? Las telas de sedas preciosas que se compraba en China, en la India. ¿No? Las especias, fíjense, aquí tenemos las especias. ¿Qué eran estas especies? Por ejemplo, el anís estrella, el anís normal. Aquí se encontraba la canela, el clavo de olor, la nuez moscada, ¿no? El orégano. Todos estos elementos servían para la preparación de potajes, por ejemplo, la nuez moscada, la canela, el clavo de olor, su fragancia de estos elementos no hacían que la gente, brillara por tratar de comer todos ¿no? los banquetes que se preparaban, que se daban entre reinos. Entonces allí el rey se pulía utilizando todas estas especies, la canela, la pimienta, el clavo de olor, el comino, ¿no? Todo esto servía para aderezar la comida. Muy bien. Y también teníamos las porcelanas. Fíjense ustedes, las porcelanas chinas eran lo que más ellos buscaban también, los europeos buscaban. Muy bien, entonces seguimos. ¿Cuáles son las consecuencias de la expansión europea en América? Fíjense, la llegada de los europeos al nuevo continente produjo transformaciones importantes e irreversibles en la vida de los unos y otros. Iban a ser lo siguiente: la imposición de la religión católica a la población indígena. Y el ejemplo más importante es, por ejemplo, cuando llegan los españoles y toman prisionero a Atahualpa, entonces le hacen un juicio sumario y lo condenan a ser quemado, ¿no? Por el hecho de haberse casado con su propia hermana, por lo que estaba él cometiendo incesto. Y pues le dijeron que si es que él quería, se podía convertir al catolicismo y por tal motivo le perdonaban la vida. Entonces él acepta el bautizo y se cambió su nombre. Y es así como se observa la imposición de la religión católica a los pobladores de la zona.
También se impuso el idioma castellano en todas las zonas que habían sido conquistadas por los europeos, y en Brasil, actualmente Brasil, fue conquistado por los portugueses, por lo tanto allí se hablaba el portugués. Y también nos impusieron sus costumbres. Otro factor, otra consecuencia importante fue la introducción de alimentos que no eran conocidos, ¿no? Los americanos desconocían, por ejemplo, el trigo. Ellos no conocían el trigo, no conocían los cítricos como el limón, no conocían el arroz, ¿no? Eran productos que no eran conocidos por nuestros indígenas. Tampoco era conocido, por ejemplo, el ganado vacuno, etcétera. Mientras que los europeos conocerán el cacao. Aquí están los alimentos originarios del Perú, ¿no? Ellos van a conocer el cacao, van a conocer el pimiento, van a conocer el tomate, van a conocer el maíz, van a conocer la papa, el camote, la piña, ¿no? Van a conocer también la palta, etcétera. Luego vamos a encontrar los avances en los conocimientos que se tenían acerca del mundo. Ya no tenemos un mapa de Ptolomeo, ahora el planisferio cambia su manera de la estructura, ¿no? Luego también vamos a encontrar otra característica, otra consecuencia, que es la dominación y consecuente resistencia de los pueblos nativos americanos. ¿Mm? La conquista fue salvaje, ¿no? Mortal. Claro que duraron muchos años para que los españoles nos dominaran absolutamente, pero fue un exterminio, fue una matanza terrible. Y es así como la dominación y consecuente resistencia de los pueblos nativos americanos. No solo fue la necesidad de buscar nuevas rutas para llegar a las Indias, sino estos factores antes mencionados que hizo que las personas del siglo XV quisieran ir más allá de donde se encontraban. Bien, chicos, chicas, espero que les haya gustado la clase, ¿no? Ha sido para recordar de qué manera, ¿no? Nosotros conocimos los factores que sirvieron para la expansión española, europea, perdón. Entonces, chicos, chicas, muy bien, cuídense, que Dios los cuide y los proteja también. Gracias por su atención. Y aquí le falta tilde. Muchas gracias, chicas, chicos.